también. Ok, ya estamos grabándolo. Bueno, bárbaro. Hoy aparte de, bueno, por suerte tenemos un otoño muy bonito. Hará frío, pero el sol está lindo y hace un día agradable. Y hoy es un día muy particular también porque es el día del libro. Ese compañero tan silencioso y tan agradable que tenemos todos y que nos lleva a pasear por tantos lados cada vez que los abrimos y que los leemos, ¿no? O sea que es un día de esos que hace feliz a la humanidad, el hecho de tener al libro como motivo de celebración. También recordarles, ya que hablamos de libros, que Unitres tiene una biblioteca que está siendo llevada adelante por algunas compañeras nuestras de Unitres, que con mucho cariño van lunes, miércoles y viernes de mañana de 10 a 12 y los miércoles de 2:30 a 4:30 de la tarde para poder poner a disposición de todos los libros que hay en la biblioteca. Los libros que hay en la biblioteca los pueden ver en la página de Unitres. Si van a la página de Unitres hay un apartado de biblioteca donde están todos los libros que hay para que puedan ser retirados. O sea que, como sé que muchos de ustedes son grandes lectores, bueno, los que quieran, ahí tienen a disposición una cantidad de libros, que es bueno porque hoy por hoy, como los libros son buenos y cuestan bastante caros, a veces es bueno poder tener un lugar de dónde sacarlos. O sea que bueno, eso para recordar un poco el día de hoy y saber que Unitres tiene un servicio de biblioteca. Como hoy es un día del libro, yo quiero presentarles a algunos amigos míos libros, de estos que tengo acá en mi biblioteca. Ustedes ven una parte de mi biblioteca acá atrás, pero tengo otras dos por ahí. Y Mirta tiene otra biblioteca en su escritorio, o sea que si acá hay algo, son libros, muchos libros. Y entonces, como hoy es el día del libro, y la semana que viene vamos a empezar a ver las imágenes correspondientes a los estilos románico y gótico, a mí se me ocurrió que les podía presentar algunos libros que nos pueden ayudar a entender mejor las imágenes que vamos a ir viendo a partir de la semana próxima. Son libros que simplemente me gusta presentárselos porque el que quiera los puede leer o los puede buscar, pero más que nada para que vean, de alguna manera, a mí siempre me gusta traer la voz directa de la gente que habla sobre los temas que nosotros abordamos, de los cuales yo soy un simple mensajero, ¿verdad? Yo muchas veces, bueno, lo que hago es comentar con ustedes y acercarles a ustedes las cosas que uno va aprendiendo y que uno va leyendo en la medida que uno avanza en los temas en los cuales estamos inmersos. Entonces, para hoy, dado que estamos analizando temas que son de la Edad Media, del Medioevo, yo les quiero presentar algunos libros de uno de los medievalistas franceses más importantes en la teoría de la escritura de la historia, que es Georges, no necesito decir cómo se escribe, Jorgito, Georges Duby. Duby, ¿cómo suena? D-U-B, B larga, Y, Duby. Apellido fácil, Georges Duby, que es uno de los grandes medievalistas franceses del siglo XX. Del siglo XX, porque nos cuesta trabajo a veces decir del siglo XX, asumiendo que ya estamos en el XXI, ¿verdad? Pero una persona que nació en el año 19 y que murió hace unos años, pero que ha sido uno de los más grandes escritores de Edad Media. Y tengo 2 o 3 libros que les quiero mostrar de él y comentárselos. Uno se llama El año 1000, una interpretación diferente del milenarismo. A ver, el año 1000, acá, como es brillosa la tapa, no se ve muy bien, pero para que por lo menos tengan idea del libro, Duby, en este libro, que lo escribió sobre 1960 y pico, 70 como máximo, tengo la fecha exacta en el libro,
Es del año 67, exactamente. O sea que no es un libro nuevo, tiene ya unos años, pero él lo escribió cuando, cuando el siglo XX estaba ya transcurriendo largamente su segunda mitad y nos estábamos aproximando a una fecha señalada, que era el nuevo milenio, ¿verdad? Nos estábamos acercando al inicio de este segundo milenio, de este siglo XXI en el cual estamos ahora. Y recordarán ustedes que cuando se acercó el año 2000 había una gran preocupación por el tema famoso de la informática, ¿verdad? De que muchos decían que ese día en que se iba a acabar el milenio anterior, iba a haber un grave problema porque las computadoras no estaban programadas para poder retomar. Mire, bueno, todo eso que no sucedió finalmente, ¿verdad? Pero que durante mucho tiempo este, la gente estuvo nerviosa, sobre todo la gente que era del sector de informática y todo, pensando que iba a haber un gran apagón, digamos, y ya la vida nuestra, de toda la humanidad, estaba demasiado comprometida a través de estos medios, como nosotros lo vemos claramente hoy, 20 y pico de años después de ese 2000 que no pasó nada. Entonces, Duby, que estaba en el centro de Europa, obviamente, que estaba mucho más al tanto de todas esas problemáticas, le trajo a la memoria esto, el tema del cambio del primer milenio. Y todo eso que normalmente nosotros manejamos de que el cambio del primer milenio aterrorizó a la gente, que es verdad que todo el mundo esperaba que se acabara el mundo, que se produjese la parusía, la venida del reino, y que todos fuésemos sometidos a juicio para saber si éramos condenados o éramos llevados a la vida eterna con el Señor. O sea que este libro, de alguna manera, en este libro Duby dice, bueno, vamos a analizar un poco qué pasaba en ese primer milenio, que para nosotros es muy significativo porque el estilo románico empieza justamente en el primer siglo de ese milenio, ¿verdad? Arranca en el 1000 y poquito el románico como estilo, y por lo tanto entra de lleno en esto. Entonces yo le voy a leer dos cositas concretas de este libro para que se hagan una idea de cuál es su contenido. Entonces, en la contratapa de los libros siempre hay que leer la solapa, la contratapa, el prólogo, y ya sabemos más o menos cómo va. George Duby dice, una sociedad aterrada por la inminencia del fin del mundo. Esta imagen del año 1000 siguió viva durante muchos siglos e incluso persiste en el presente. O sea que toda la imagen nuestra, cualquier persona que no le pregunte, uno piensa ese primer milenio como poblado de angustias, de temores ante el futuro y ante lo que podía acontecer. Pero como antídoto contra las supersticiones inconscientes, el momento actual, dice Duby, es más que propicio para analizar la mentalidad del fin del primer milenio. Entonces, él nos va a decir acá de dónde provienen nuestras ideas sobre esa época del primer milenio. Y dice, con los triunfos del humanismo aparecen en el siglo XV las primeras descripciones de los terrores del año 1000, reflejando el desprecio renacentista por aquella barbarie, opuesta a la idealizada antigüedad clásica. Y esta imagen se debe en parte a la poca consistencia de los testimonios históricos. Lo que dice Duby es que esa mala fama general de la Edad Media como una edad oscura, donde el ser humano involucionó más que adelantar, una época de barbarie, una época de pocos aportes a la historia del hombre, esa imagen nos proviene del Renacimiento. Fueron los escritores del Renacimiento los que tenían esa mala imagen de la Edad Media. Porque lógico, ellos miraban más allá de la Edad Media, miraban a la antigüedad greco-latina, a la antigüedad griega y a la antigüedad latina, que ellos consideraban que estaban rescatando en ese siglo XV y volviendo a traer a la luz. Y por lo tanto, debajo de ese puente entre la cultura clásica grecolatina y el humanismo, lo único que había era un abismo de oscuridad y de terror y de barbarie que no merecía la pena de ser estudiado ni analizado, ¿verdad? Entonces esa imagen duró hasta muy cerca de nuestra contemporaneidad, y recién a partir del siglo XIX los historiadores que se especializan en Edad Media
ayudados por los arqueólogos y por muchos otros científicos de otras áreas, comenzaron a recuperar el legado cultural extraordinario de la Edad Media, que es una edad esplendorosa y estupenda del ser humano. Pero, de alguna manera, la imagen negra, la leyenda negra viene del Renacimiento. Entonces Duby se pregunta, ok, esto que nosotros sabemos o que tenemos un criterio tan negro de la Edad Media, que proviene de estos escritores a partir del siglo XV, ¿qué hay realmente qué testimonios, qué documentos hay de la propia época del milenio, como para revisar y ver qué era lo que pasaba específicamente en esa época? Y entonces él se pone a buscar documentos y se encuentra con varias sorpresas, o no sorpresas, para un historiador ducho como él no era una sorpresa, era constatar algo que él ya sabía. Primero, que casi no había documentos sobre esta época del cambio del milenio. ¿Por qué no había? Porque los primeros documentos que se hicieron retomaron como soporte del documento la vieja tradición egipcia de los papiros. O sea que los primeros documentos que produce, digamos, la Europa que va a ser luego cristiana, la Europa romana y luego la Europa cristiana, primero son recogidos en papiro. Y el papiro es un material muy frágil y es muy difícil que se mantenga intacto, incólume, hasta nuestra época. Máximo teniendo en cuenta que antes del milenio en Europa, ¿verdad?, entre 500 y el 1000, fue la época de las grandes invasiones, con lo cual hubo una gran cantidad de destrucciones. Muchas de las construcciones de esa época eran en madera y por lo tanto se perdieron, se incendiaron. Con ello se perdieron los documentos que había, ¿verdad? ¿Recuerdan la película de Umberto Eco, del Hombre de la Rosa, en el cual finalmente, buscando ese tomo de la comedia nunca encontrado de Aristóteles, ¿verdad?, el monje Jorge quema la biblioteca y todo lo demás, o sea que y se pierde todo el acervo y ese libro fundamental de la antigüedad clásica que buscaban, y que Jorge le atribuía a la comedia y a la risa y a la alegría todos los males del mundo. Una película extraordinaria sobre un libro extraordinario como era el de Umberto Eco, que nos pinta la Europa medieval del siglo XIII aproximadamente. Pero volviendo a Duby, Duby entonces encuentra que hay muy pocos documentos. Y los pocos que aparecen van a ser aquellos que han sido recogidos en pergamino, aquellos que ya empezaron a utilizar la piel de los animalitos para hacerlo en pergamino y por lo tanto quedar. Pero ¿cuáles son estos documentos que encontró? Primero, que encontró muy pocos. ¿Dónde estaban los documentos? En escasos lugares. En el lugar que había más eran los monasterios. Porque recuerden que el monasterio fue justamente la célula que impulsó todo el desarrollo cultural, económico, político y humano de la Europa medieval, de la Alta Edad Media, de los siglos V al siglo XI, al siglo X, al 1000. A partir del 1000, los monasterios van a dejar de desempeñar este papel fundamental y van a ser reemplazados por las ciudades y por las universidades. Y por lo tanto, el primer lugar donde Duby va a buscar documentos que nos puedan dar alguna imagen del año 1000 es a los monasterios, porque los monasterios más antiguos de Europa datan del siglo VI, del siglo V, del siglo VII, como hay muchos, y hay muchos importantes, solamente para nombrar en Francia dos fundamentales: está Cluny, de la orden de benedictina, y está Saint-Denis, como mínimo. Y después tenemos Montecassino en Italia y algunos otros que son muy antiguos. Y por supuesto los monjes conservaron la documentación que realizaban desde los inicios. O sea que ahí había documentación. Pero ¿qué problemas tenía esta documentación cuando Duby empezó a revisarla para buscar indicios de qué pasaba en el año 1000? Se encontró con que esos documentos normalmente no relataban sucesos, no relataban acontecimientos. Eran documentos que fijaban los derechos de los monasterios, especies como de escritura, llamémosle, ¿verdad? Donde estaba documentado, por ejemplo, que bueno, que el rey tal, o el duque tal, o el varón tal, le había donado al monasterio, no sé, pónganle 1000 libras anuales de renta, ¿verdad?
o que tal personalidad le había donado al monasterio tales terrenos, o tales aldeas, o les había permitido la explotación de tales bosques, o cosas de ese tipo, ¿verdad? Es decir, los monjes consignaban por escrito todo aquello que el poder secular les otorgaba como derechos, y de los cuales los monjes y los monasterios sacaban su sustento económico para realizar su labor. Y entonces sucedía que, supónganse que un duque cualunque o un conde cualunque, un día se le ocurrió dejar al monasterio un legado, una donación de una renta anual permanente, ¿verdad? El viejo conde se murió, pero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, iban a seguir obligados de por vida a pagar eso que el viejito alegremente había donado al monasterio. Y supónganse que el tataranieto, que de repente no andaba muy bien o andaba cruzado con el abad del monasterio, decía, yo no quiero pagar nada, esto lo hizo el abuelo Nicolás, pero yo no voy a pagar más. Y entonces se arma lío, y los monjes, cuando pasa esto, acuden a la justicia, sacan los documentos del monasterio, ¿verdad? Sacan los cartularios, que son como los biblioratos, ¿verdad? Donde están guardados los documentos en pergamino, sacan los cartularios, lo abren y le dicen al tataranieto de Nicolás, vos, no te hagas el vivo, mirá que tu abuelo acá está consignado que en el año tal, tu abuelo tal y cual y pin y pun, y ese documento estaba con una cantidad de sellos, de lacre y cintas y cruces y cosas, y por lo tanto el pobre tataranieto quedaba petrificado y fulminado por el valor de ese documento, y iba a tener que volver a pagar porque si no le iba a pasar de todo. O sea que esos documentos no decían nada de qué pasaba en el año 1000, ni en el 1100, ni en el 980. Lo que decía eran los derechos que iban teniendo los monasterios. O sea que de poco servían para saber cómo había vivido la gente el cambio de milenio. O sea que Duby recurre a otro tipo de documentos, y son a que las cortes, ya sea las cortes regionales, las cortes ducales, condales, de los obispos o de los reyes, normalmente tenían escribientes, gente que consignaba por escrito las cosas correspondientes al gobierno, que también eran monjes, porque en esta época los únicos que sabían escribir y leer eran la gente de la iglesia, porque duques, condes y reyes eran tan analfabetos como el último de sus siervos, no sabían un pomo ni leer ni escribir, y todos estaban en manos del personal que provenía de las esferas eclesiásticas, obviamente. Entonces, bueno, esta gente que estaba al servicio del poder temporal, escribía unos documentos donde iba consignando las cosas principales de cada año. A esos documentos se les conoce como anales, ¿verdad? Entonces el anal es simplemente una crónica llevada también en pergamino, donde se pone, supónganse, estamos en el 997, y ahí se consignan los principales hechos del año ese. Supónganse que nosotros agarremos el año 2019 nuestro, y entonces nosotros podríamos encontrar en ese anal que decía, el 13 de marzo de 2019 se inició la epidemia de COVID. Anotación así escueta del anuario, del anal, ¿verdad? Y después iba a decir de repente, bueno, pónganse, en el mes de octubre, por decir, de 2019, se comenzó a aplicar la primera vacuna para el COVID-19. Y alguna otra cosita más. De repente el anal, esa anotación del año 2019, tenía anotadas 3 o 4 cosas nada más. De repente en el 2020 no habían anotado nada, y en el 2021 tampoco, pero en el 2022 anotaron otra vez. Tenemos una primavera hermosa, no llueve hace un mes, pero el COVID sigue por ahí dando vueltas, ¿verdad? Y así sucesivamente. La gente sigue asustada y muchas se quedan en la casa, pero otros salen y van al cine, al teatro y a los restaurantes. Bárbaro. Y de repente el año que viene no hay ninguna anotación, y dentro de 3 dice, la fiebre del mono limpió a media humanidad. Yo qué sé, cosas de ese tipo, ¿verdad? Los anales decían algo, pero decían poco, tampoco decían demasiado. Y para tener muchos datos se había que juntar anales de muchos lados para tener una idea concreta de eso. O sea que a eso se dedicó Duby, a revisar anales de todos lados para ver lo que decían respecto de esos años. Y finalmente recurre a otro tipo de documentos, que son esos funcionarios que tenían las cortes temporales, que eran
llamémosle los historiadores de entonces, ¿verdad? Los cronistas, los que, trabajando para un señor feudal, escribía un panegírico sobre el señor feudal, una historia, una especie de biografía o de historia de su reinado, de su gobierno. Obviamente era personal que dependía y que estaba pagado por este personaje, o sea que todo lo que decía de él era buenísimo, ¿verdad? Yo podía escribir, ser cronista de Alicia, que era la duquesa de La Paloma, y decir, Alicia era una mujer hermosa, buenísima, riquísima, no sé qué, no sé cuánto, y andás a ver si Alicia era todo eso. Yo sé, me consta que sí, pobre Alicia, que es todo eso. Pero de repente no era ¿Te así, y parece la que te imagen quedás que eso corto? me quedó cortísimo, seguro, Alicia, pero el tema es que ese cronista lo que decía, en fin, no siempre estaba muy de acuerdo con la realidad, ¿verdad? Y nos podría contar, en el 2019, Alicia decidió no volver a Montevideo y se quedó en su castillo de La Paloma. Alimentó a los aldeanos de la zona, hizo tal cosa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de historias aparecían en las crónicas. Y de allí Duby fue entresacando esos datos interesantes que nos podían hacer ver qué pasaba en el año 1000. Y finalmente recurrió a, a, a algún otro elemento que también había por ahí, que era la literatura, los parientes primeros de los libros, es decir, aquello que se escribía como ficción. Los mitos, las historias de los héroes, de todo lo demás, y de ahí también entresacó algunos datos para hacerse idea de qué pasaba en el año 1000, y estudió un periodo de unos 60 años en torno al año 1000, porque no encontró nunca nada que dijeran en el año 1000 pasó o dejó de pasar tal cosa. ¿Sí? Y entonces lo que él constató, en parte, es que, bueno, que la gente normal, esto de los terrores del año 1000, como que no los vivió, no los vivió, ¿verdad? Lo que había, sobre todo para la gente de iglesia, para la gente de religión, había una expectativa de que en realidad cuando llegase el milenio se produjese el advenimiento del reino, ¿verdad? Porque este advenimiento del reino estaba siendo pospuesto desde la propia época de Jesús. Recuerden que Jesús, cuando resucita, le dice a sus discípulos que vendrá el reino del Padre y que ustedes mismos lo verán. O sea que lo que Jesús le dice a sus discípulos luego que resucita es que la venida del reino va a ser durante la vida de ellos mismos. O sea que, ¿qué? 20, 30, 40, 50 años. Y ellos van a ser testigos de eso. Cosa que no sucede. Se mueren todos los apóstoles y el reino no vino. Y por lo tanto la gente de iglesia va posponiendo, ¿verdad? La cita. Es como posponer la cita del dentista, que no nos gusta mucho, entonces la vamos corriendo. Entonces lo van posponiendo, lo van posponiendo, lo van posponiendo, y en algún momento dicen, bueno, esto va a pasar en algún momento. Y ese en algún momento, ese tiempo futuro incierto, bueno, lo redondean al año 1000, ¿verdad? Como nosotros podríamos decir, bueno, va a pasar cuando las ranas críen pelo, dicen los franceses en un famoso dicho, o la época de las calendas griegas. Nosotros usamos varias expresiones para denotar ese tiempo futuro que algún día vendrá, pero no sabemos cuándo. El año 1000, de alguna manera, es esa formulación, ¿verdad? Bueno, va a ser un momento del futuro, que no es un futuro próximo ni inmediato, sino que es un futuro inmediato, sino que es un futuro lejano, en el cual se va a producir la venida del reino. Más que nada, también recuerden que las escrituras dicen que eso se va a producir luego de que el demonio esté suelto 1000 años por ahí. O sea que eran tiempos largos los que se fueron armando. Pero obviamente que existía ese temor y esa idea de que, bueno, de repente, de verdad, cuando se cumpliese el año 1000, de repente sí se producía el advenimiento del reino. Y por lo tanto, en los siglos últimos, en las décadas anteriores a esa fecha, la Iglesia empezó primero, a proyectar su reforma. Es decir, acá la cosa no viene bien, muchachos, hay que empezar por nosotros mismos, porque... Y es cuando empiezan los primeros procesos de reforma, que luego nosotros los vemos aterrizar como reforma gregoriana a partir del siglo XI, ¿verdad? Pero esas ideas reformistas vienen de finales del milenio
y se ponen en funcionamiento a partir del siglo XI, ¿verdad? Eso de atacar la simonía, de atacar el nicolaísmo, de reformar las costumbres y la moral del sacerdocio, todo eso que vimos en estas últimas semanas como reforma gregoriana, ¿verdad? Ese proceso viene justamente como una preparación de la Iglesia por si se produce el advenimiento del fin de los tiempos. Y por otro lado, eso implicó que la Iglesia se reformase a sí misma, pero también presionase a la gente común para que limpiase y pagase sus deudas y sus pecados y se preparase para el advenimiento del reino. Y por lo tanto hay una serie de sistemas de penitencia, llamémosle, que tanto a nivel colectivo como a nivel individual se ponen en funcionamiento para que la gente se prepare y se purifique para la venida del juicio. Y como decían las Sagradas Escrituras, que la venida del juicio iba a ser precedida por prodigios, empiezan a aparecer crónicas y cosas donde se da cuenta de prodigios, que yo creo que nunca existieron esos prodigios, ¿no? De prodigios, de cometas en el cielo, de monstruos deformes, de una cantidad de cosas que daban cuenta de toda esta preparación para el milenio. Y finalmente todo eso, de alguna manera... Que no iban a nacer, sí, que no iban a nacer criaturas. claro, hay muchas cosas que aparecen en las crónicas y que uno dice, wow, esto, visto desde nuestra época, nosotros decimos, vamos, esto es cuento del tío, grande como un castillo. Pero bueno, si nosotros seguimos cayendo en la trampa de que nos pueden estafar por teléfono diciendo que secuestraron a nuestro nieto, ¿verdad? ¿Por qué no la gente del milenio podía ser, llamémosle estafada, con el cuento de que no se sabe dónde, un cometa hizo no sé qué, o de que apareció un monstruo de 4 cabezas? O sea que la credulidad del ser humano siempre ha estado ahí y ha dado pábulo a muchas cosas. Así que bueno, conclusión de todo esto, cuando pasa ese tiempo y no sucede nada, la gente iglesia como que respira hondo y dice, ah, pues pasamos, zafamos otra vuelta, ya vendrá el reino en otro día. Y de alguna manera hay una etapa como de distensión, como de renacimiento de la vida, como otra primavera nueva, como un decir, bueno, Dios es bueno y nos ha prorrogado el contrato, ¿verdad? Nos da otros 1000 años más para que, y bueno, y entonces allí yo quiero comentarles 2 cosas que dice Duby de este momento, basado por supuesto en documentos de esa época, ¿no? Exactamente. Duby nos dice, en las pruebas purificadoras del milenio, es decir, toda esta preparación para la venida, no solo el espíritu de la Iglesia gana una juventud nueva, también se renueva su armadura corporal. Los santuarios se reconstruyen por doquier gracias a la afluencia de limosnas y al invisible crecimiento de las rentas señoriales. Y nos trae un documento del arzobispo de Reims del año 976. O sea que bien, cuando va a terminar el siglo X y va a empezar el milenio. Y ahí el arzobispo Adalberón dice, bueno, el cronista que habla del arzobispo dice, ¿verdad? En sus comienzos, el arzobispo, en el año 976, perdón, tras su advenimiento, se ocupó mucho de construcción en su iglesia. Mandó derribar por completo las arcadas, cuyas estructuras obstruían casi una cuarta parte de toda la basílica desde la entrada de la iglesia. Toda la iglesia quedó así embellecida, a la vez por la extensión de la nave central y por la mayor dignidad de las estructuras. También mandó colocar, por la honra que se le debía, el cuerpo de San Calixto, papa y mártir, a la entrada de la iglesia en un lugar más elevado. Consagró en este sitio un altar, agregó un oratorio dispuesto muy cómodamente para orar a Dios, y ornó el altar mayor con una cruz de oro y dispuso por ambas partes canceles relucientes. Aparte de esto, hizo fabricar un altar portátil de labor no menos esmerada, y sobre este altar, donde el sacerdote se ubica ante Dios, estaban las figuras de los 4 evangelistas
labradas en oro y plata, instaladas en cada uno de los ángulos. Con sus alas desplegadas, cada una de ellas cubría hasta la mitad las caras laterales del altar, y tendían su rostro hacia el Cordero Inmaculado. Con esto había querido copiar el arca de Salomón. Hizo también un candelabro de 7 brazos, los cuales, saliendo de un solo tallo, simbolizaban los 7 dones de la gracia, emanando todo de un solo espíritu. Decoró con un trabajo no menos elegante la montura donde encerró la vara y la canasta, es decir, las reliquias de los santos. En honor de la iglesia colgó también coronas, cuya cinceladura no fue costosa. La iluminó con ventanas que contenían diversas imágenes y la hizo resonar al son de campanas clamorosas. ¿Verdad? Esto es que vamos camino a la gran catedral de Reims, ¿verdad? Es decir, acá lo que dice Duby a través de este documento es que la Iglesia, con un espíritu nuevo que proviene de los movimientos reformistas, se dota de un cuerpo físico nuevo, se dota de nuevos templos que están en consonancia, y sobre todo en el gótico se ve con mucha claridad, están en consonancia con los nuevos valores espirituales de la Iglesia. Y por eso es que Europa, a partir del siglo XI, se puebla de nuevas edificaciones religiosas, cientos de edificaciones religiosas, que sustituyen a las antiguas. Y vean cómo dice, él cita otro documento para esto, que es de un monje que se llama Raúl Gleiber, que también escribe en los primeros años del 1030, por ahí escribe. Y miren lo que dice Gleiber. Dice, cuando se avecinaba el tercer año que siguió al año 1000, es decir, que está hablando desde el 1003 específicamente, se vio en casi toda la tierra, pero sobre todo en Italia y en Galia, renovarse las basílicas de las iglesias, aunque la mayoría muy bien construidas no lo necesitasen en absoluto. Una emulación impulsaba a cada comunidad cristiana a tener una más suntuosa que la de los demás. Era como si el mismo mundo se hubiese sacudido y, deshaciéndose de su vetustez, se hubiese puesto en todas partes un blanco vestido de iglesias. Entonces casi todas las iglesias de las sedes episcopales, los santuarios monásticos dedicados a los diversos santos, e incluso los pequeños oratorios de las aldeas, fueron reconstruidos, más bellos, por los fieles. O sea que acá, y concluye este pedacito Duby diciendo, cuando Gleiber evoca ese blanco vestido, no se sirve tan solo de una admirable metáfora. Quiere significar que la cristiandad se deshace entonces del anciano, que adhiere al partido del bien para luchar contra las potencias de la perversión, que se apresta para su nuevo bautismo, que se pone el vestido nupcial para aproximarse al banquete de su rey. Esta misma túnica blanca, la que indica en los sueños las apariciones benéficas, los verdaderos hombres de Dios, aquellos que trazan los planos de las nuevas basílicas, la vestían ellos mismos en este tiempo. O sea que hay un deseo de nueva espiritualidad y de regeneración de la Iglesia, que se traduce en una regeneración de su imagen física, de los edificios y de las imágenes que adornan el edificio, ya sea en escultura o en pintura. Y ese espíritu es el que produce el inicio del románico y luego la continuación con el gótico, ¿verdad? Entonces eso, bueno, hay otras cosas súper interesantes en este librillo que nos cuentan muchas cosas de esto. Y yo les quiero citar otro libro de Duby, 2 libros más que tienen que ver con esto y que nos ayudan a comprender mejor las imágenes que vemos. Porque si no, uno corre el riesgo de perder parte de los significados de lo que ve. Cuando entramos a una gran catedral románica, como puede ser Santiago de Compostela, o cuando vemos sus ciclos escultóricos, como el pórtico de la Platería, o cualquiera de los grandes pórticos de las grandes catedrales, la escultura que tenemos allí, o los ciclos pictóricos, o todo lo demás.
Duby escribió un libro de los más preciosos que yo he leído, pequeñito, ¿verdad? Tiene un formato de libro de bolsillo, pequeñillo, que se llama Guillermo el Mariscal, que es una suerte de biografía de este señor Guillermo, conde de Pembroke, que es mariscal de de Enrique II Plantagenet, de uno de los primeros y grandes reyes de la dinastía Plantagenet, y que ya muy viejo, enfermo, se apresta a morir. Y este libro cuenta su proceso de muerte. Y entonces, miren lo que dice la contratapa y las líneas de este libro. Acá del librito dice: héroe a la vez histórico y legendario, nacido de un modesto linaje, porque Guillermo no provenía de la aristocracia, sino que era un ser del pueblo común que se fue encumbrando. Nacido entonces a mediados del siglo XII, Guillermo el Mariscal, que muere en 1219, fue ascendido en rango y honores a lo largo de los 3/4 de siglo, durante los cuales la aristocracia anglo-normanda estuvo vinculada a Inglaterra. Esta monografía logra una brillante y rigurosa reconstrucción del mundo de la caballería, del ritual medieval de la guerra y del sistema de valores de una sociedad que rinde especial culto a la lealtad y al heroísmo de sus hombres de armas. La caballería como elemento fundamental del sistema feudal, y en este caso un momento especial de la vida del caballero, que es cuando muere y se tiene que preparar para, purificado, entrar al reino de Dios. Y en la primera página de este precioso libro, Duby dice esto: el conde Mariscal ya no puede más. La carga le aplasta ahora. 3 años antes de morir, ¿verdad? 3 años antes de 1219. 3 años antes, cuando se le presionaba para que asumiera la regencia de Inglaterra se refiere, ¿verdad? Cuando cansado acabó por aceptar, convirtiéndose en guardián y maestro del rey niño y de todo el reino de Inglaterra, claramente lo había dicho y repetido: estoy demasiado viejo, débil y completamente desvencijado. Tengo más de 80 años, decía. Exageraba un poco, no sabiendo bien su edad, porque ¿quién sabía su edad en esa época? En la vida, la importancia estaba en otras fechas distintas de la del nacimiento. Se olvidaba la fecha del nacimiento. ¿Y por qué dicen esto? Porque en realidad la fecha importante de cada uno no era la del nacimiento biológico, sino que era la del nacimiento espiritual, el momento en el cual ese ser humano biológico entraba a la gran familia cristiana a través del bautismo. La fecha del bautismo era fundamental, no la fecha de nacimiento. Y en el bautismo recibía el nombre, y en el nombre casi siempre recibía un nombre de santo, y por lo tanto muchas veces recibía el nombre del santo de ese día, y por lo tanto valía mucho esta significación. Y ustedes recuerden, en la España actual y en otros países, no festejamos los cumpleaños, festejamos el santo, ¿verdad? Yo cuando vivía en España, mis compañeras de trabajo, mis amigos, me felicitaban el 30 de noviembre, que era San Andrés, no el día de mi cumpleaños, que es en junio, ¿verdad? O sea que, y eso se sigue hasta el día de hoy. Y a nivel general, existía el santoral y existía hasta el momento actual que muchas veces no se admitían otros nombres que no estuviesen incluidos en el santoral. No se permitían nombres extraños al santoral, ¿verdad? O sea que eso es todo un tema muy, muy interesante que hay que tenerlo en cuenta. Y la fecha esencial del año, la fecha litúrgica esencial, no era la Navidad y el inicio del año, era la Cuaresma, era la semana de la pasión, la semana que rememoraba la pasión, sacrificio y muerte de nuestro Señor, cuando había empezado el pacto salvífico de Dios con la humanidad, a través del derramamiento
de su sangre, ¿verdad? O sea que es importante mantener esto en cuenta. Y nos continúa diciendo Dewey, que exageraba de la edad, y dice, en la vida la importancia estaba en otras fechas distintas a las del nacimiento, este se olvidaba, y los muy viejos eran tan raros que se los avejentaba, incluso ellos mismos se avejentaban, tal vez para entroncar con las viejas figuras patriarcales de las escrituras, que vivían cientos de años como Matusalén, o como cualquiera de los grandes patriarcas, que uno lee la Biblia y viven más de 100 años todos. La vejentud como don y gracia de Dios que permite que algunos seres humanos tengan el privilegio de tener una larga vida, otorgado por don divino. Muy bien. Por otra parte, sigue diciendo Duby, no sabemos exactamente, tampoco nosotros, cuándo nació Guillermo el Mariscal. Los historiadores han calculado, han deducido y proponen que hacia el año 1145, sin precisar más. El mariscal viene de muy abajo, como para que puedan hacerlo con los datos de archivo. Es decir, el mariscal, como provenía de la clase baja, no estaba consignado su nacimiento en ningún archivo noble, ¿verdad? No decía que el duque tal o el conde tal tuvo un hijo llamado tal fecha. Él va a ser nombrado conde más adelante por el rey como honor para retribuirle todos los servicios que él hace a la corona de Inglaterra. Es él el primer duque, el primer conde. Lo recibe él como don, pero antes su papá no era. No sabemos qué era el papá o la mamá de Guillermo que eran. No se registran. O sea que no hay archivo para saber de cuándo nació, de dónde viene. Pero no, si bien no hay datos de su inicio, ahora, en el año del que hablo, en 1219, cuando muere, la fortuna le ha elevado tan alto que es posible seguir casi día a día sus últimos hechos, sus últimos gestos. Hay crónicas que siguen casi día a día la vida de los últimos años del mariscal Guillermo. Había permanecido vigoroso mucho tiempo. Se le había visto, y acá dice, el 20 de mayo del 17 combatiendo en Lincoln, acá da una serie de datos que las crónicas reales oficiales consignan de estos últimos años importantes de la vida pública del mariscal. Y de ese año 1219, el año en que va a morir, nos dice así Duby, el 7 de marzo estaba en Westminster y desde allí, cabalgando con su dolor, gana la Torre de Londres, como para acurrucarse detrás de los muros de este viejo refugio real. Se acuesta. La cuaresma acaba de empezar. Es decir, que su momento de agonía y muerte va a ser un tránsito similar al del Señor, que lo hizo en la semana de Cuaresma. Es una vida muy santificada porque tiene la gloria de morir en las mismas épocas en que muere el Salvador. ¿Se puede soñar con un tiempo mejor para sufrir, para aceptar su mal, sobrellevarlo como remisión de sus faltas y purificarse lentamente, reposadamente antes del gran tránsito? La condesa está cerca de él como siempre. Pero cuando la enfermedad empeora, cuando los médicos confiesan que renuncian, Guillermo hace venir a todos los que le escoltaban desde que salía de sus casas, desde sus lugares privados. Naturalmente y necesariamente llamó a todos, porque ¿cuándo estuvo solo alguna vez? ¿Quién se presenta solo al principio del siglo XIII, sino los insensatos, los posesos, los marginales a los que se acorrala? El orden del mundo requiere que cada uno permanezca encerrado en un tejido de solidaridades, de amistades, en un cuerpo. Acá se refiere al esquema feudal, en el cual nadie está fuera de un entramado social complejo, en el cual cada persona, como en este caso un conde, es súbdito de su rey, es vasallo de su rey, y el rey lo considera como uno de sus hombres, y cuando el rey lo necesita lo llama para que le sirva, y él a su vez es señor de otros muchos que están por debajo de él, a los cuales, a sus caballeros, a su gente, a las cuales él llama cuando el servicio del rey lo solicita o cuando su propio servicio lo solicita. No hay nadie en la sociedad feudal que quede al margen de estas estructuras donde todo el mundo está en situación de vasallaje. Y solo los que no están ahí, ¿quiénes son? Los desposeídos, los posesos,
los locos, aquellos que la sociedad ha expulsado totalmente de su seno y no se les considera parte de la familia cristiana. Por eso es lógico que Guillermo, y más en este momento tan fundamental de la vida de un ser humano en estos momentos, está acompañado y él llama a su gente. ¿A quién llama? Dice, así que Guillermo convoca a aquellos que constituyen el grupo, el cuerpo del cual él es la cabeza. Un grupo de hombres, que son sus hombres, los caballeros de su casa. Primero a sus caballeros y después al mayor de sus hijos. No llama a los hijos menores, ni a las hijas, ni a la mujer. Llama a su hijo mayor, porque este es el que se va a llevar todo. Este es el que va a recoger todo el legado material, espiritual, gloria, fama de su padre. Los demás no cuentan. En la sociedad feudal, solo el hijo mayor es quien ocupa el lugar que va a dejar el difunto. ¿Sí? Es preciso este numeroso entorno, porque va a llamar a su servidumbre, a los frailes y monjes que lo atienden espiritualmente. Todo ese mundo va a estar cercano a su lecho de muerte. O sea que es preciso este numeroso entorno para el gran espectáculo que va a comenzar, que es el de la muerte principesca. Desde el momento que están allí para formar el cortejo, ordena que se le lleve a su casa, dice, porque sufrirá allí más a gusto. Más vale morir en la propia casa que afuera. Que se le conduzca a Caversham, a su propia mansión. Tiene muchas, pero es esta la que escoge, porque es del lado de su país natal la más próxima, ¿verdad? De su región es la que está más próxima, la más accesible, ya que no hay que cabalgar, porque está el Támesis que conduce hasta ella. Así, el 16 de marzo de 1219, el conde Guillermo es engalanado por los suyos en una barca, su mujer en otra que le sigue, y se empieza a remar dulcemente, sin jadeos, en caravana. Y acá Duby, siguiendo la crónica de Guillermo, cuenta cómo son las últimas etapas de su vida y cómo, presionado por la gente que le rodea, por sus caballeros, por su familia, por los monjes, se le obliga a despojarse de todo lo que tiene, de sus bienes materiales, de su vestimenta, de su servidumbre, de todo, absolutamente todo lo debe dar, y lo presionan para eso, y él muchas veces se enoja, y dicen, bueno, yo ya di todo esto, ¿por qué ahora siguen viniendo? Es brutal, ¿verdad? Cuando narra cuando aparecen los representantes de la iglesia para obligarle a que deje donaciones para las misas que se tienen que hacer en sufragio de su alma, para las velas que deben ser prendidas en su honor, para los servicios fúnebres que deben ser realizados para asegurar su pasaje a la otra vida. Es brutal, ¿verdad? Todo con gran detalle la crónica recoge todos esos momentos en que poco a poco Guillermo se va despojando de su envoltura humana, honores, riqueza, fama, vestido, todo, todo, hasta quedar desnudo y cubierto por un hábito de monje de una de las órdenes de caballería, de las monjas. Y así muere, ¿verdad? Es brutal, es un libro espectacular porque narra una gran cantidad de costumbres de esta época y acá ve uno el peso de lo religioso, ¿verdad? Para las personas de esta época lo importante era la salvación espiritual, era lo espiritual, no la vida material, la vida biológica. Y eso explica por qué estas comunidades, que a veces se morían de hambre en las grandes hambrunas, trabajaban incesantemente décadas, a veces siglos, para construir una bruta catedral en el medio de un pueblo en el cual tal vez la otra propiedad de piedra podía ser el castillo del noble o el palacio del noble del lugar o alguna cosa más, o una lonja de comercio, pero que el resto eran chozas, donde la gente se moría de hambre muchas veces, y sin embargo todo el mundo trabajaba esa comunidad para erigir y dotar de esplendorosos bienes, de candelabros, de cortinados, de reliquias, eso. Uno no lo puede entender desde nuestro tiempo. Por eso hay que leer estas cosas, porque estas cosas nos dan cuenta de cómo se vivía. Y para terminar, otro les voy a contar de este mismo muchacho, Duby.
escribió un librito pequeño, yo lo tengo fotocopiado aquí, un librito pequeñito sobre Leonor de Aquitania y María Magdalena. Y después escribió otro que no tengo acá sobre Isolda. En Isolda, lo que pone en escena es el amor cortés. El amor cortés como el gran elemento civilizatorio de las costumbres bárbaras que tenían los nobles al inicio del milenio, y que a través de la corte de Aquitania, esa corte que va a ser Leonor, la que va a presidir durante mucho tiempo y se va a convertir en la corte por antonomasia medieval, aquella que puso en funcionamiento el amor cortés y puso en funcionamiento toda la maniobra para convertir a los bestias feudales en señores finos, elegantes y de demás historias, ¿verdad? Eso, bueno, él lo describe preciosamente en Isolda, y el Leonor de Aquitania nos cuenta la historia de esta gran y excepcional mujer de la Edad Media, la mujer más importante de la Edad Media, ¿verdad? Porque era la heredera de vastísimos territorios en Francia que, a raíz de su segundo matrimonio, pasan a la corona inglesa y son la base de los siglos de lucha posteriores entre el reino inglés y el reino francés. Y en este pequeño librito sobre Leonor, Duby nos dice esto al principio, porque esta es una clave para entender parte del arte que vamos a ver también. Dice, bajo la cúpula central de la iglesia de Fontevraud, en la Francia del siglo XII, era una de las abadías de mujeres más grandes y más prestigiosas, se ven en la actualidad 4 estatuas yacentes, vestigios de los antiguos monumentos funerarios. 3 de esas estatuas están talladas en piedra caliza blanca. Son la de Enrique Plantagenet, conde de Anjou y del Maine por sus antepasados paternos, duque de Normandía y rey de Inglaterra por sus antepasados maternos, se refiere a Enrique II, a ese Enrique II del affaire Thomas Becket, a ese Enrique II que hizo Peter O'Toole en El León en Invierno, y Catherine Hepburn hizo de Leonor en esa película. Muy bien, o sea que se refiere a la estatua de Enrique II. Y la otra estatua, la de... Sí. A ver, Alicia. No te oigo, Alicia, porque no tenés ¿En qué película? El León en Invierno, mi amor. El León en Invierno. Preciosa película. Gracias. Que puso en funcionamiento el tema de la muerte de Thomas Becket y el enfrentamiento con la corona inglesa. O sea que la otra estatua es la de su hijo y sucesor, Ricardo Corazón de León. Otra estatua es la de Isabel de Angulema, la segunda mujer de Juan Sin Tierra, que es el hermano de Ricardo, o sea, el segundo hijo de Enrique II, que se convirtió en rey en 1199, y al cual los varones luego lo aprietan y le sacan la Carta Magna, que es el inicio del sistema monárquico parlamentario inglés, ¿verdad? Importante, justamente este momento de la monarquía inglesa es fundamental para la historia posterior de Inglaterra. Así que bueno, la cuarta de las efigies en madera pintada representa a Leonor, heredera del duque de Aquitania, esposa de Enrique, madre de Ricardo y de Juan, y de Godofredo también, falta el tercer hijo, que murió el 31 de marzo de 1204 en Fontevraud, donde había terminado tomando el velo. Enrique la tuvo presa en un castillo como 20 y pico de años, porque era brava. Leonor, entre otras cosas, apoyó a sus hijos para que se levantaran contra el padre, o sea que la encerró varias décadas Enrique para sacársela del medio. Y sigue diciendo Duby, porque esto es interesante para que veamos cuando nosotros vemos las esculturas, que cuando viajamos las vemos en cada catedral que entramos, las esculturas y los grandes catafalcos fúnebres, y las esculturas que hay encima de esos grandes sepulcros, de esos grandes catafalcos que tienen los enterramientos de los reyes, de los duques, de toda esta gente. Entonces dice así Duby, el cuerpo de esta mujer está tendido sobre la losa, de la misma forma que había estado expuesta en el lecho de parada durante la ceremonia de sus funerales.
Normalmente la estatua yacente remeda el cuerpo real cuando se representa el cuerpo real que pasó por esa misma situación en el momento de sus funerales. Es como que deja en granito o en mármol o en cualquier material, deja congelado, imperecedero, ese momento fundamental de yacer en el lecho de muerte e iniciar la vida del más allá. Entonces nos dice Duby, de la escultura esta. Está envuelta en su totalidad, Leonor, en los pliegues del vestido. Un griñón encierra el rostro, cuyos rasgos son de una pureza perfecta. Los ojos están cerrados, las manos sostienen un libro abierto, y ante este cuerpo, ante este rostro, la imaginación puede darse rienda suelta. Y miren lo que dice acá, porque esta es la clave para entender este tipo de estatuaria. Pero de ese cuerpo y de ese rostro, cuando estaban vivos, la estatua yacente, admirable, no dice nada de verdadero. Leonor había muerto hacía ya años cuando fue modelada. ¿Había visto el escultor con sus propios ojos alguna vez a la reina? Pero de hecho eso importaba poco. En esa época el arte funerario no se preocupaba por el parecido. En su plena serenidad, esta figura no pretendía reproducir lo que la mirada hubiera podido descubrir sobre el catafalco, que era el cuerpo, el rostro de una mujer de 80 años que se había batido duramente contra la vida. El artista había recibido el encargo de mostrar aquello en lo que se convertiría en el día de la resurrección de los muertos, ese cuerpo y ese rostro en toda su plenitud. Por tanto, nadie podrá nunca medir el poder de seducción de que la heredera del ducado de Aquitania estaba investida cuando en 1137 fue entregada a su primer marido, el rey Luis VII de Francia. Esta es una clave esencial para la estatuaria, ¿verdad? El hecho de saber que no se representa los rasgos reales, verdaderos, de quien fue en vida la persona representada, porque lo que se representa es un ideal, es el ideal tocado por la resurrección. Es la figura bella, esplendorosa, en la cual la promesa es que todos nosotros resucitaremos cuando llegue ese momento. ¿Por qué? Porque no representa la belleza material y biológica del cuerpo, representa la belleza espiritual de nuestra alma. Esas esculturas representan el alma pura, luminosa, en contacto con Dios de la persona que está allí representada. Es una imagen, es una escultura de algo que nosotros no vemos, que es nuestra alma. Y nuestra alma en una condición particular, es nuestra alma resucitada, quiere decir salva, y por lo tanto esplendorosa y bella, como es la luz de Dios. Porque acá está en funcionamiento la doctrina estética que proviene de Platón, donde lo bello es lo bueno, ¿verdad? Solo se puede utilizar el canon de belleza para dar cuenta de esa belleza que, según el mito de la caverna, es la belleza arquetípica, ¿verdad? O sea que ahí está todo el sistema estético que deriva de Platón, está en funcionamiento acá. Y por eso cada vez que nosotros viajamos y entramos a un lugar y vemos las esculturas, uno puede decir, ¡pa! ¡Qué gente divina que era toda esta!, ¿verdad? Todos los muertos, ellos parecen todos Brad Pitt. Y ellas parecen todas Julia Roberts en su esplendor, ¿verdad? Uno dice, no, había feos. Eran todos unos rasgos perfectos, claro, y cuando vamos a la pintura, vamos a ver lo mismo, ¿verdad? Cuando veamos la representación de cualquier rey, duque, conde, condesa o quien sea, andás a ver en realidad cómo eran exactamente, ¿verdad? Con seguridad el pincel las hizo mucho más bellas y ningún tratamiento de belleza debía haber sido más eficaz que el pincel de un pintor de corte. Recuerden, cuando vamos al Museo del Prado y vamos a visitar la sala de Goya y nos ponemos frente al inmenso cuadro del retrato de familia, que está toda la familia real allí, en un
haciendo juego con las meninas de Velázquez, donde recuerdan que a la mujer del rey, Goya la pinta con la cabeza dada vuelta y vemos solamente el perfil, el pelo y un perfil, porque era tan fea, tan fea, tan fea, la pobre, que Goya, yo creo que no se atrevió ni a embellecerla, porque hubiera sido demasiado, y tampoco se atrevió a pintarla como era, y optó por ese curioso y rarísimo, yo creo que es la única pintura que nosotros encontramos, una retratada de la magnitud de una reina de España, donde aparece con la cabeza dada vuelta y no le vemos el rostro en su plenitud. Es la única pintura real que existe en la faz de la tierra y que se debe al genio de Goya para sobrepasar ese trance amargo que debe haber tenido. La pinto como es, o qué hago con ella, la mato, la descuartizo, le corto la cabeza. En fin. Te pasaste, Andrés. ¿Verdad que sí? Pero es que estas cosas inspiran para pasarse, porque esto que dice Dubí, que a veces uno no lo piensa, ¿verdad? Cuando uno entra, y sobre todo cuando vamos como turistas desprevenidos, y entramos y vemos esas cosas, a veces nosotros no llegamos a captar, en realidad, cuál es el mensaje que transmiten esas esculturas, o esas pinturas, o esa arquitectura. Está atada a conceptos que a veces no nos pasan ni por la esquina. Y a nosotros nos puede estallar, que es lo que normalmente nos pasa, nos puede estallar el aspecto superficial de la obra. Qué bonito es, qué linda forma tiene, qué bonitos colores tiene, la belleza, pero la belleza que no llega a tocar la esencia de lo que quiere transmitir. Nos quedamos a mitad de camino siempre, porque no entendemos. Y está bien que no entendamos, porque somos de otra época, somos de otro tiempo, donde nuestras claves de representación estética son diferentes, remiten a otras cosas. Y bueno, y entonces es interesante cuando uno recurre a nuestros amigos los libros y puede tener el tiempo, la paciencia y las ganas de meterse en profundidades y empezar a leer sobre esas cosas, ¿no? Y porque es apasionante. Claro, es apasionante para los que nos gusta esto. Otros dirán, qué aburrimiento más terrible leer estas cosas, ¿no? Digo, qué espanto. Pero bueno, a mí me encantan y por eso quería transmitirles en un día como el de hoy, que es el día del libro, las cosas hermosas que guardan entre sus tapas estos queridos amigos, y para este caso nuestro que estamos, vamos a empezar a ver imágenes. Sí, te escucho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. Bueno, usted dijo, se refirió que también hablaba de Magdalena. Me interesa saber qué decía de Magdalena. No, María Magdalena no es tema para ahora. O sea que te voy a dejar con la duda. Si tú quieres, vas a Google, googleas esto que debe estar en Google seguramente, Leonor de Aquitania, María Magdalena, y ahí lo tenés todo lo que dice de María Magdalena. Bueno. Yo lo trabajé en un momento, hace muchos años, cuando hice un curso sobre las mujeres en la religión, y hablamos de María Magdalena, hace mucho tiempo. Muy bien. ¿Qué más? Leonor de Aquitania. En la Comedia Nacional dieron El León en Invierno y otra sobre Juan y Leonor de Aquitania. Sí, no, yo no la recuerdo, por lo menos de la Comedia Nacional no la recuerdo. Sí me acuerdo de la película. Yo vi la obra de teatro. Muy bien. Comentarios, preguntas y demás. Andrés. Interesante. Solo una cosa, el COVID comenzó en el 2020, no en el 2019. Mi anal hubiera estado equivocado. Parece que hace tanto tiempo que ya lo pasé al 2019. ¿Qué te parece? Por eso, no fue tanto. ¿Verdad? Todavía puede seguir. No, comenzó en el 2010, en el 19. Pero acá, no, señora, Uruguay, comenzó el 13 de marzo del 2020. Acá en Uruguay. Comenzó en el 19 y en Uruguay comenzó en el 20. Exacto. Eso es así. Así pero es. mi anal
mi anal era de Montevideo y estaba equivocado, pero los anales también están equivocados muchas veces y consignan en fechas diferentes las cosas. O sea que estoy histórico al máximo. Algo bárbaro. Bueno, ¿qué Perdón, más? ¿Alguien más que...? Sí, Andrés, hay algo que Jorgito, omitiste. Evidentemente, dime. el COVID acá en el anal del Uruguay empezó el 13 de noviembre de marzo, De perdón. marzo, No me 2020. traicionó, porque tú omitiste que también ese mismo mes, el 15, yo cumplí los 1000 meses. Vos Que tú cumpliste los fuiste 1000 meses, y tú no sí, concurriste. En y cambio, yo me quedé... el hermano de Alicia dejó su castillo y vino de allá de La Paloma a compartirlo conmigo. Claro, Eso lo tenés tenés que razón. poner en el anal del Uruguay. Yo lo tengo que poner, porque es cierto. Muy bien. Explico para los que no están en el ajo. En la época esa que empezó el COVID acá, Jorge festejaba cumpleaños y él es muy creativo y decidió festejar 1000 meses en vez de sus años. Y hizo una reunión a la cual tuvimos el gusto de ser invitados junto con otros amigos. Y ese día, esos momentos, empezaba el tema del COVID y Alicia vino de La Paloma. No, otra gente vino de La Paloma, pero yo me quedé en mi casa vestido Carlitos. con mi señora, con Mirta, porque no nos atrevimos a ir, porque mi hijo que estaba trabajando, que trabaja en el aeropuerto, venía aterrorizado en esos momentos a mi casa y no quería entrar. Y decía, papá, no quiero entrar porque vos no sabés, por el aeropuerto entra todo el mundo como perico por su casa, no los paran, no les hacen ningún análisis. Y entonces el loco no quería entrar a mi casa por temor a contagiarnos. Y nosotros nos íbamos a ir de fiesta a lo de Jorge. Y con Mirta dijimos, qué horrible, nuestro hijo nos cuida y no quiere entrar a casa y nosotros nos vamos a ir de fiesta. No, no puede ser. Y nos quedamos, dejamos plantado al pobre Jorge y nosotros nos quedamos vestidos y sin fiesta. Y bueno, así empezó la pandemia por estos lugares. Así que bueno, muy bien, gente. ¿Alguna otra cosa quieren compartir? ¿Sí? Andrés, Sí, Lucía. hay una serie, no sé si el año pasado o del otro, en Netflix, que se llamaba La Catedral del Mar, que muestra cómo se gastaban todos para crear una catedral. Hermosísima fue. Sí, y no sé si están haciendo la continuación, la de los herederos de la tierra. Ya la hicieron. Sí, ya la hicieron, por eso. Toda esa literatura, lo que pasa que ahí, en ese caso, si bien es literatura histórica, hay que siempre diferenciar lo que es ficción literaria, por más que sea histórica, y que remite a que el autor tiene que documentarse mucho, obviamente, para poder escribirla. Nunca es exactamente igual que una obra de historia, que son cosas distintas, que se apoyan exclusivamente en documentación. Pero hay muy buenos escritores de literatura histórica que se documentan muy bien. En el caso ese que tú decís, es particularmente buena, porque realmente muchas de las cosas que cuenta están basadas en análisis históricos reales, o sea que es muy buena. Pero hay que tener ojo siempre con la novela histórica, porque no todas de la misma calidad y no todas buenas, y muchas veces uno pasaba, ¿saben con qué pasó mucho? Y mucha gente todavía no se entera que no tiene nada que ver con la historia real, son las obras de Dan Brown, todas las obras esas de Ángeles y Demonios y todo lo demás, que cantidad de gente se cree que eso que está ahí contado tiene visos de realidad histórica y es ficción pura. Entonces ese tema hay que tener mucho cuidado cuando uno lee ficción, literatura histórica, de tener idea bien de lo que se está leyendo, para no incurrir en tomar por cierto cosas que no lo son. Pero este que tú decís, Lucía, es buenísimo. Estupendo libro. Los dos libros. Muy bien. ¿Alguna otra cosa quieren compartir? Bueno, gente, entonces espero que y nos vemos la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Gracias, Andrés. Chao a todos. Adiós. Chao, buena semana.